Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Canela, un espacio donde conversamos sobre temas legales, políticos y sociales con la firme convicción de que el conocimiento nos ayuda a ser ciudadanos responsables. En el día de hoy tenemos un episodio, la verdad que muy interesante, sobre todo sobre un tema o varios temas que son muy actuales e impactan en la vida del dominicano, y para eso hemos invitado a nuestro amigo Jesús Geraldo Martínez, quien es economista. Además, yo diría que es el médico de cabecera de todos los dominicanos en todo lo que tiene que ver con temas financieros, pues es la cabeza del consultorio financiero. Jesús Geraldo, la verdad que muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación de venir a compartir aquí en este episodio. Muchas gracias, Manuel. Muy honrado de estar en tu programa, de verdad, de corazón. Esto me llena de orgullo ver este crecimiento tuyo, ver este programa que tú ayuda a muchas personas con este tipo de conocimiento que tú das semanalmente a través de tu programa. Sí, la verdad que compartir este espacio con Jesús Geraldo para mí es de mucha satisfacción, porque nosotros empezamos básicamente, yo empezaba prácticamente en los medios ya hace varios años, en el programa de radio que compartíamos cuando tú ibas a hablar de tu consultorio financiero y muchos temas financieros, y desde ahí se fue dando esta amistad que todavía perdura hasta el día de hoy. Para mí es motivo de satisfacción, la verdad, que tenerte en este episodio del podcast de Canela. Hoy vamos a hablar, como usted se imaginará, de temas de economía, reforma fiscal, los retos que tiene República Dominicana ahora en los temas financieros y cómo podemos ayudar a la gente tal vez a entender una serie de situaciones que se pueden presentar en las próximas semanas, próximos meses. Yo quiero empezar haciendo una aclaración, o que tú nos hagas una explicación que meses atrás hacías en tus columnas, en una de tus columnas, o en tu columna semanal, que sale 2 veces a la semana, sí, ¿cierto? En el periódico digital Acento, en el que tú marcabas una diferencia entre reforma fiscal y reforma tributaria. La gente habla de esos dos términos de manera indiscriminada, sí, lo dice de manera, sí, como si fueran lo mismo. Ayúdanos un poquito ahí a entender cuál es la diferencia. Sí, Manuel, tú sabes que yo hice en esa oportunidad, hice ese artículo porque veía colegas economistas hablando indistintamente entre lo que es una reforma fiscal y una reforma tributaria. Una reforma tributaria tiene que ver con tú modificar la estructura de los impuestos. Bien, aumentar los impuestos, mejorar la eficiencia en el cobro de los impuestos. Eso es una reforma tributaria, no toca la parte del gasto. Entonces, una reforma fiscal ya es algo muy integral, ya es mucho más amplio. Toca la parte de los impuestos, toca la parte de los gastos, donde el gobierno tiene que hacer una reestructuración en los gastos, y toca la parte también de la política de endeudamiento que tiene que tener el gobierno, y toca la parte de los subsidios que también da el gobierno. Entonces es mucho más amplio. Entonces yo decía, no podemos estar hablando solamente de hablar de aumento de impuestos cuando el gobierno se tiene que apretar los pantalones por la vía del gasto, cuando el gobierno tiene que revisar los subsidios, cuando el gobierno tiene que revisar las exenciones y cuando el gobierno tiene que revisar su política de endeudamiento. En la República Dominicana se habla de que viene una reforma fiscal o tributaria. Ahí me gustaría saber, ¿qué entiendes tú? ¿Cuál es el tipo de reforma que ya se ha comentado que vendría para el país? Mira, yo pienso que el presidente... O la que debe de venir. Ahí tú también. Yo pienso que la que debe de venir es una reforma tributaria. Y entiendo que ya el presidente de la República ha empezado a dar los pasos para hacer una reforma fiscal integral. Sobre todo porque se comenta que se van a integrar... ¿Debe venir fiscal? Sí, fiscal. Okay. Fiscal. Una reforma fiscal. Una reforma fiscal. Porque ya él ha empezado a hacer una reducción del tamaño del Estado. Y se dice que esa reducción de fusionar ministerios, hay críticas, hay opiniones positivas, opiniones contrarias, va a reducir, va a producir un ahorro de 15,000 millones de pesos. 15,000 millones de pesos, estamos hablando que la reforma fiscal que busca el gobierno es incrementar los ingresos en 115,000 millones. Entonces, si tú logras por la vía del gasto ya reducir 15,000 millones solamente fusionando ministerios, y logra algunos 8,000 millones por los lados de la publicidad del gobierno, que entiendo que también el gobierno gasta entre 8,000 a 12,000 millones
de pesos en el año. Si el gobierno dice, ok, la publicidad van a ser lo básico, 4.000 millones y vamos a ahorrarnos 8.000 millones. Pero también el gobierno todavía tiene que eficientizar todas esas asignaciones, el gasto en educación, los subsidios que da. Se gastan 83.000 millones en subsidios eléctricos. Si el gobierno pudiera por ahí hacer una eficiencia de algunos 30.000 millones de pesos, fíjate que ya la parte, a nivel de la parte tributaria, por el lado del gasto, hacer una eficiencia de algunos 50.000 o 60.000 millones, por la parte tributaria es otros 60.000 millones. Y eso no implicaría que haya que aumentar impuesto nuevo o crear impuesto nuevo, porque en la República Dominicana hay muchos sectores que no pagan impuestos. Por ejemplo, los servicios digitales no pagan impuestos, los Airbnb no pagan impuestos, los servicios públicos de un concierto no pagan impuestos. Las cooperativas, que son más de 2.000 cooperativas, no se le retienen a los ahorrantes o asociados de ahí, porque son asociados, dueños, el 10% que me retienen a mí cuando tengo un depósito en el banco y me pagan intereses. Las cooperativas no pagan el 27% de impuestos que paga un banco en eso. Entonces, cuando tú miras todos esos sectores, desde los servicios digitales, los servicios públicos de show, las cooperativas, los Airbnb, más todo lo que no está pagando ahora mismo, no, eso no significa ponerle impuesto a la educación, sino a servicios que pueden ameritarlo como se ve en otros países. Tú no tienes que decirle aumentar la base de ITV. Y eso combinado con una mayor eficiencia en el cobro de los impuestos, en la reducción de la evasión, porque es importante señalar que en la República Dominicana solamente el 45% de las empresas pagan impuestos. Hay un 55% que está informal. Entonces, si el gobierno trabaja con una eficiencia de lograr que por lo menos de ese 55% de empresas informales, un 10% de eso entra a tributar, no hay necesidad de aumentar un solo peso de impuesto en la República Dominicana. Y creo que por ahí es que viene, porque los empresarios, a través de sus diferentes gremios, ya han señalado y le han propuesto al gobierno que no hay que aumentar impuestos, que mire por aquí primero antes de pensar de aumentar los impuestos. Entonces, yo creo que si el gobierno es sensato y tiene buenos planificadores financieros que sepan organizar bien los números y presentárselo al presidente de la República, no va a ser necesario en la República Dominicana aumentar nuevos impuestos, sino colocarles impuestos a aquellos sectores que ahora mismo están exentos de impuestos y preservando el tema de la salud, de la educación, que es muy importante, para que no se vaya a interpretar que se le va a poner impuesto a esa parte. Tú hablabas de un tema clave, y es que entre un 56 y un 58% de los empresarios, pequeños empresarios, operan en la informalidad. Junto con este tema de la reforma tributaria, se supone, y uno está esperando que ya, porque el presidente arrancó con mucho ímpetu con este nuevo gobierno, con la reforma, primero la constitucional, se supone que la laboral debe venir en cualquier momento, y entonces finalmente con la tributaria. De reforma fiscal. Fiscal, perdón, como tú bien aclaras, debe venir la reforma fiscal. ¿Debe haber alguna combinación a tomarse en cuenta con respecto a la reforma laboral que pueda colaborar a disminuir esa informalidad? Mira, yo creo que los empresarios ahí lo que están apostando al tema de la cesantía, sí, de que se le elimine la cesantía, y están negociando previamente porque es algo que hace mucho que se está hablando de que se elimine la cesantía a los empleados. Sin embargo, es una conquista que tienen los empleados, los trabajadores, y eso va a ser un poco difícil en ese sentido, esa negociación, que una reforma laboral esté condicionada a una reforma fiscal. Pueden ser que dentro de la mesa de negociación, porque claro, los empresarios dirán, bueno, esto es un gasto que yo tengo adicional y tú me quieres poner más gastos por aquí, entonces compénsame por aquí. Pero creo que eso es muy difícil. ¿Tú crees que la reforma fiscal debe ir a pesar de que los empresarios no logren los cambios que quisieran en la reforma laboral? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Te lo pongo en el sentido de que, bueno, parte de las estrategias, como tú bien dices, de no tener que aumentar impuestos, de no tener que crear nuevos impuestos, es poder disminuir esa informalidad que existe en el país. Eso es parte. Ahora,
mientras tal vez los empleadores sigan cargando con un pasivo laboral, como es el tema de la cesantía, como es el tema también del artículo 86, cuando las prestaciones no se pagan en el plazo de los 10 días, y una serie de cargas que tienen los empleadores, tal vez ellos seguirán optando por mantenerse al margen de la formalidad y seguir operando desde la informalidad, lo cual nos llevaría a aportar fiscalmente hablando. Pero fíjate una cosa, yo pienso que la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas están haciendo su trabajo, sobre todo más la Dirección General de Impuestos Internos, porque a partir del año que viene se debe implementar la facturación electrónica. Entonces, muchas empresas que tengan empresas pequeñas que están operando bajo la informalidad no van a poder vender las empresas formales si no tienen la facturación electrónica. Entonces eso va a llevar a que un gran grupo de empresas en una franja se tengan que mover a la formalidad. Porque al final la formalidad es lo que beneficia a todos. Esas empresas que están en la informalidad no son sujetos de crédito ahora mismo. Para que tú sepas. Y no pueden operar, no pueden contratar con grandes empresas. No pueden contratar. Claro, aquí la mayoría de las empresas te exigen comprobante fiscal. Entonces, eso va a ayudar a que ellos también, pero eso el gobierno tiene que desarrollar una estrategia de comunicación, de educación fiscal, de educación tributaria, para que esas empresas entiendan que no es que te beneficia más tú estar en la formalidad que estar en la informalidad. Y yo creo que en la República Dominicana falta eso, crear esa conciencia de que tú cumplir con tus deberes tributarios, como está contemplado en la Constitución de la República, que es un deber de cada ciudadano, lo que al final te beneficia. Y tú dirás, bueno, ¿en qué me beneficia? A esas empresas los beneficia ser sujeto de crédito, acceder a un mundo de nuevas oportunidades de negocio, pero también tú estás contribuyendo a la carga fiscal, al desarrollo de la educación, al desarrollo de la salud, al desarrollo de la infraestructura en la República Dominicana, cuando tú estás aportando un granito de tu parte a nivel tributario. Vamos a aclarar, ¿a qué tú te refieres cuando tú hablas de facturación electrónica? Que tal vez hay gente que no tiene conocimiento. Bueno, y ya las pequeñas empresas, incluso el año que viene, y las micro, van a tener que entrar a eso de la facturación electrónica. La facturación electrónica, hay una ley de facturación electrónica que aprobó el Congreso el año antepasado. Entonces lo que busca es que ahora las empresas, para generar el número de comprobante fiscal, que empezaba con una letra de B01 y 8 dígitos más, ahora va a ser esa facturación electrónica que se conecta con la Dirección General de Impuestos Internos, y la Dirección General de Impuestos Internos te genera ese comprobante electrónico fiscal, de modo de que ya nadie se va a poder quedar con el ITEVI, sobre todo porque en la República Dominicana, ¿qué pasaba? ¿O qué pasa? Que muchas empresas, cuando el número de comprobante no es fiscal, sino de consumidor final, ese mismo número se lo pueden dar a 100 gente. Claro, porque nadie lo va a reportar. Porque nadie lo va a reportar. Ahora no, ahora se conecta a la Dirección General de Impuestos Internos y va a generar 100 números diferentes, y ese ITEVI que yo estaba pagando como consumidor final, hay que pagárselo al fisco, y eso va a reducir sustancialmente la evasión en la República Dominicana. O sea, no va a quedar discrecional para el empresario el reportar o no una factura. Porque está conectado directamente. Es decir, todo el mundo va a estar conectado a la Dirección General de Impuestos Internos con las ventas que está generando. Claro, eso es un tema. Pero eso es muy positivo, porque eso en todos los países, no en la República Dominicana, y eso es lo que ha ayudado en el mundo, en la mayoría de los países, a reducir la evasión fiscal, a reducir que mis impuestos que yo pago como consumidor final, ninguna empresa se quede con ellos. Y así dejamos de pagar solo un grupito. Y así dejamos de pagar solamente el 45%, que somos los que estamos llevando la carga fiscal en la República Dominicana. Dicen que en el país la presión tributaria es baja, pero la gente no siempre entiende ¿a qué se refieren cuando hablan de esa presión tributaria? Mira, la presión tributaria no es más que la relación de los ingresos tributarios que recibe el gobierno por impuestos sobre la renta, ITEVI, impuestos selectivos, los diferentes tipos de impuestos. Básicamente el ITEVI, el impuesto sobre la renta, es donde se concentra la mayor ingreso del gobierno sobre el Producto Interno Bruto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en la República Dominicana en los últimos años, y sobre todo en los últimos 4 años, el Producto Interno Bruto nominal creció mucho más de la cuenta, porque el Producto Nominal crece en función del crecimiento real de la economía y de la inflación. Y si recordamos, la República Dominicana en el cuatrenio anterior, 2020,
2023 tuvo una inflación, bueno, el resto del mundo completo, altísimo. El tema de la pandemia. Y eso infló el Producto Interno Bruto. Entonces, cuando tú tienes ingreso tributario aquí en el numerador y este denominador creciendo en base a la parte real y la parte de la inflación, entonces eso ha hecho que el PIB aumente demasiado y tú veas una presión tributaria pequeña. Sí, bueno, que son de las razones que dan siempre para una reforma fiscal, que la gente pague más impuestos y que hay que aumentar la presión Pero tributaria. yo como economista no me gusta mucho ese indicador porque es un indicador para mí que no refleja la realidad. Porque tú puedes, es igual que cuando me dicen que hemos bajado la deuda con relación al PIB. Pues mira, hay que tener inflación para bajar la deuda. Eso me gusta porque esa es, yo quiero entrar en ese tema ahora, porque ese tema de la deuda, la verdad que los números, para el que tal vez no es experto, le espanta un poquito, pero me gustaría abordarlo un poquito más adelante, para ir cerrando o terminando de ver un poquito este tema de la reforma fiscal que vamos a tener que enfrentar tarde o temprano. ¿Cuál es el riesgo de venir con una reforma fiscal versus que la gente deje de invertir? Que la gente diga, bueno, mira, yo voy a dejar de gastar porque realmente el dinero no me alcanza con los impuestos que habrán. Es muy sencillo. Una reforma fiscal va a traer un menor crecimiento económico de la economía porque le va a quitar capacidad de pago a las personas. Porque, ¿qué es una reforma fiscal? Si le aumentan los impuestos a la gente, el ITEVI, el impuesto sobre la renta, el impuesto a las transacciones financieras, te crean nuevos impuestos, es sacarte dinero de tu bolsillo para que el gobierno tenga más dinero. Entonces, tú vas a disponer de menos dinero, pero tú como persona, la suma de todas las personas, la suma de todas las empresas van a gastar menos. Inmediatamente eso va a tener un impacto en el crecimiento económico y un impacto en cada una de las familias. Pero ¿qué van a hacer los empresarios cuando ese aumento? ¿A quién se lo van a pasar? A cada uno de ustedes. Entonces es doble el impacto. No solamente te aumenté los impuestos, sino que todos los productos que tú consumas que tengan asociados esos impuestos van a aumentar. Entonces eso va a producir inflación. Y al principio va a haber una contracción económica. No es de que hacemos una reforma fiscal y que todo el mundo sale a gastar. Entonces, el gobierno por eso tiene que sopesar muy bien. Y por eso yo estoy de acuerdo con lo que plantean los empresarios dominicanos de que no se afecte la base tributaria actual, no se afecten los tributos actuales, sino que se creen impuestos para aquellos sectores que no están pagando impuestos, como lo que hemos señalado acá en tu programa en la mañana de hoy. Hay temas, tú hablaste de la base, yo he escuchado mucho, por ejemplo, con relación al ITEVIS, no aumentemos el ITEVIS, pero ampliemos la base de los productos que pagan ITEVIS. ¿Cuál es tu visión con relación a esto? Mira, hay muchos productos que pudieran pagar ITEVIS, pero hay otros productos que tienen que ver con la canasta básica que no deberían pagar ITEVIS. Entonces, yo soy de opinión de que se puede revisar esa base a nivel de cuáles productos no lo consumen. Yo pienso la clase más vulnerable o la clase media y a partir de ahí a ponerle los ITEVIS que correspondan. Hay otro tema que yo sé Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Tú vas a comprar un salmón ahora mismo. El salmón no paga ITEVIS, pero yo no como salmón. No. Es decir, tú comes salmón. Y la clase, tal vez, la clase menos pudiente tampoco come salmón. Tú puedes pagar tu 18% del ITEVIS. Por ponerte un ejemplo de un producto que vamos a suponer, yo no como churrasco. Tú comes churrasco y haces tu parrillada en tu casa. Entonces, tú estás también. No. Estos son ejemplos. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ahí tú le puedes poner quizás no un 18, pero le puedes poner un 10. Claro. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, esos son los productos que estamos hablando, pero hay productos que son de lujo en el supermercado. Claro, entonces vamos a suponer, no se lo ponga al pollo, no se lo ponga al espagueti, no se lo ponga a la carne de res normal. A la tuna, a la sardina. A la sardina. Es decir, que esos son los productos que consumimos las personas como yo, el pueblo, la masa. Me gusta que él dice las personas como yo, el pueblo, la masa. Es así, man. Está caro el churrasco, subir un 18 ahora, Mira. un 10. Va a complicar a la gente. No, esa es la realidad. Esa es la realidad. Mira, Jesús Geraldo. Sí, la realidad es que sí. El gobierno tiene que ver cómo puede manejar una reforma fiscal que es necesaria con tú constreñir a la gente a no gastar. Y eso es un tema. Y yo creo que parte de ese constreñimiento, y ahí tú me aclararás, se ha venido viendo en los últimos años, por ejemplo, con el tema de los préstamos.
las tasas de interés que están manejando los préstamos aquí en República Dominicana, ahora mismo yo diría que son de locura. O sea, tú vas a buscar un préstamo hipotecario y la tasa es casi de un 15%, sin casi, es de un 15%. Un préstamo personal con una garantía es de un 18%. O sea, sí, pero eso no tiene que ver como una manera de controlar la inflación. No, sí, eso es el objetivo del Banco Central. Recuerden que es la estabilidad de los precios internos de la economía y lo hace a través de su mecanismo que tiene de instrumentos monetarios, la tasa de política monetaria, recoger dinero de la economía a través de los certificados financieros que pone, intervenir en el mercado de divisas, ponerle dólar y recoge pesos, los préstamos que tienen las entidades de los bancos, decirle, mira, entidades bancarias, de lo que yo le presté el año pasado, devuélvame ese dinero, y eso incide en la liquidez del sistema, en la cantidad de dinero que circula, y si hay menos dinero circulando, entonces eso eleva la tasa de interés. Sin embargo, mi noticia, y como premisa que le traigo acá, todo el que vaya a tomar un préstamo ahora y pueda esperar 2 meses o 3 meses, es mi recomendación. La semana pasada, el 18 de septiembre, la Reserva Federal de los Estados Unidos redujo su tasa de política monetaria en 50 puntos base, es decir, a un rango básicamente de 5% a 4.75. Es de esperarse que la Junta Monetaria en este mes de septiembre también reduzca otros 50 puntos base. Entonces, se proyecta que la Fed, la Reserva Federal o el Banco Central de Estados Unidos reduzca también en otros 50 puntos o 100 puntos base más su política monetaria, es decir, que ahora mismo está en 5% a 4.75, que eso caiga alrededor de un 4% a 4.5, y que la tasa de política monetaria, que hoy está en 6.75, se quede alrededor de un 6%. Entonces, en República Dominicana. En República Dominicana, en 6 o 5.50, en ese rango. Entonces, mi recomendación a las personas que si pueden esperar 1 o 2 meses, se van a beneficiar de tasas de interés mucho más baratas. Aquellos que hayan tomado préstamos con tasas de interés cara, lo que tienen que hacer es, a partir de enero o febrero del año que viene, ir a otra entidad bancaria y refinanciar ese préstamo con una tasa de interés mucho más barata. Y sí, siempre y cuando tomando en cuenta la penalidad que pueda tener, y hay que revisar el contrato de préstamo que firmaron, porque si la penalidad es muy fuerte, entonces no pueden hacerlo. Pero aquellos que ya no tengan penalidad y tengan tasa de interés alta, mi recomendación es que refinancien ese préstamo a través de otra entidad bancaria, porque en la República Dominicana, desde ya, las tasas de interés han empezado a bajar. Si usted entra a las redes sociales, usted está mirando muchas ofertas de vehículos a tasa de un 8, a tasa de 7.5, fija por un año, y ustedes van a ver las ferias que se van a dar ahora en el mes de octubre, tanto inmobiliaria como de vehículos, que van a decir, óyeme, que van a predecir las tendencias totales hacia la baja de las tasas de interés. Porque ahora en octubre arrancan varias ferias que terminan hasta fin de año. Y el contexto es de que porque ya la inflación en Estados Unidos está controlada. En República Dominicana la inflación también está dentro del rango meta. La inflación anual es 3.42 y la inflación acumulada en estos últimos 8 meses que van del año es apenas de un 2%, un poquito. Entonces, eso le da flexibilidad al Banco Central de poder flexibilizar, valga la redundancia, su tasa de política monetaria. Históricamente, ¿cuál ha sido, en momentos de estabilidad para el país, cuál ha sido la tasa de política monetaria que ha manejado el Banco Central? Mira, el Banco Central ha manejado tasas de política monetaria entre 3.5 a 8.5 en los últimos periodos de estabilidad. Hay que recordar que en la crisis del 2004 esa tasa llegó a un 60%. Bien, la tasa es decir que, pero eso no se va a volver a ver nunca más en la República. No, al menos eso es muy difícil. No es que es imposible, pero es muy difícil. Pero el Banco Central ha ido descendiendo su tasa de política monetaria de un 8.5, ahora está en 6.75 y estamos prediciendo en base a nuestros modelos econométricos y el entorno económico externo e interno que la economía va a tener tasas de interés mucho más baratas en los próximos meses. Entonces ya usted sabe, si usted tiene que comprar un carrito, usted quiere comprar un apartamento, lo ideal, o hacer una inversión, o hacer una inversión en cualquier proyecto, lo ideal es esperarse unos cuantos meses, 2 o 3 meses, noviembre, diciembre, principio del año que viene, para entonces usted entrar en esa inversión para aprovechar un mejor financiamiento. Si ya hizo el financiamiento, como dice Zuraldo, trate
de renegociar un poquito más adelante. La tasa del dólar, ¿hasta cuándo que va o hasta dónde que va a subir? Mira, la tasa del dólar es muy interesante. ¿Y por qué está subiendo? Yo creo porque que ahora mismo la más alta, yo estoy mirando de la venta a 60,50, el Banco Central la tiene a nivel 60,18, los bancos están negociando alrededor de eso. Claro, todos los meses de septiembre, si usted busca las estadísticas del Banco Central... De septiembre histórico. Histórico, y la proyecta, agarra toda la serie de todos los años, de enero a septiembre, a diciembre. Usted va a ver que en septiembre hay un pico y luego vuelve y desciende y se estabiliza la tasa de tipo de cambio. ¿Por qué la tasa de cambio sube en el mes de septiembre? Primero, porque la mayoría de las empresas tienen que poner sus inventarios de diciembre y demandan dólares, porque el gobierno tiene compromisos internacionales de pago de deuda, de obligaciones financieras y pago de intereses de los bonos que ha emitido. Pero también termina la temporada alta de turismo y entonces hay menos entrada de dinero, de dólares en la economía por la vía del turismo. Entonces, fíjense que el gobierno demanda dólares, también los empresarios demandan dólares, cae la oferta de dólares, la cantidad de dólares, y eso produce un aumento en el tipo de cambio. ¿Qué es importante destacar acá? Que el Banco Central tiene alrededor de 14.800 millones de dólares de reservas. Tiene en la actualidad, al día de hoy. Eso significa que si el Banco Central ve que ese tipo de cambio se le va a ir al 61 o tenga un salto brusco, puede ponerle 50, 100 millones de dólares inmediatamente y estabilizar el tipo de cambio. Para el Banco Central, como hay estabilidad ahora mismo en los precios, no hay presiones inflacionarias, está tolerando ese deslizamiento gradual de 60,50 o hasta 61 que pudiera llegar. Eso no va a tener un impacto en la economía. ¿Qué yo le recomiendo a la gente que tenga sus dólares? Que no lo cambie porque si lo va a necesitar. Y sobre todo en un ambiente ahora en que las tasas de interés están bajando. Entonces, le hubiera sido interesante cuando la tasa de interés pasiva estaban pagando más, usted pudiera cambiar su dólar y colocarlo a una tasa de interés mucho más alta. Entonces, yo le digo, mejor haga su inversión en dólares, aquellos que tengan que preserven sus monedas en dólares. Sí, porque es otro tema. Las tasas para los préstamos van a bajar, pero también van a bajar las tasas de los certificados financieros, de la inversión. Y esas bajan primero que las de los préstamos. Tú decías ahorita que es muy bonito usted decir, comparar o poner en una misma balanza, decir, bueno, con respecto al Producto Interno Bruto, la deuda no ha crecido. Y la realidad es que la deuda externa de República Dominicana, yo leía una estadística recientemente y tú me corregirás, es que con Leonel se quedó en 19,000 millones. Con Danilo en los 8 años subió a 44,000 millones y en estos primeros 4 años de Luis Abinader anda en 74,000 millones. Pero uno siempre ve que Jochi Vicente, sobre todo en sus tweets, dice, bueno, pero con respecto al Producto Interno Bruto estamos menos endeudados. Ayúdanos un poquito a entender esto y analizar el tema de la deuda externa. Lo primero que hay que ver si están haciendo la misma base, porque a veces esos analistas te toman la deuda para el gobierno, le suman la deuda cuasificar del Banco Central y no hacen la misma base. Eso es lo primero. Y ahí están las estadísticas en el Ministerio de Hacienda, todas las informaciones oficiales, que esas son las que hay que creer primero. Okay. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que el incremento de las deudas en los países no son malos, siempre tengan esas deudas un retorno positivo para el desarrollo del país. Porque pero sin embargo, si usted se lo hace como una tarjeta de crédito, se lo bebió para comérselo, entonces es una deuda mala. Entonces, si la deuda es para inversión, para el desarrollo del país y tiene un retorno positivo que va a poder repagarse esa deuda, ya sea un retorno social o un retorno económico, entonces beneficioso. Ahora, yo en uno de mis artículos, no que le haga una crítica al ministro de Hacienda, sino que yo creo que eso es jugar con las personas, porque eso es un adefesio matemático, que es lo que se llama en economía, porque tú tienes una deuda en dólares que ha crecido menos a un Producto Interno Bruto que está creciendo con una inflación altísima. Entonces tú me estás comparando esos dólares que tú tienes ahora con un PIB inflado. Entonces los economistas dicen, ok, cuando quieren jugar con eso, hemos bajado la deuda. No, usted no ha bajado la deuda, usted la ha incrementado. Es mejor decir, hemos incrementado la deuda del gobierno en los últimos 4 años en 8,000, 12,000 millones
de pesos, producto de la pandemia, producto de las asistencias sociales, producto de los desarrollos de infraestructura que hemos tenido, producto de aquello. Que tú decirle al país que hemos bajado la deuda con relación al PIB, entonces tú dices, pero ¿cómo que la ha bajado? Entonces, porque en aquellos momentos, Lionel, o vamos a suponer en el gobierno de Danilo Medina, ¿no? Y no me gusta mencionar, porque después la gente puede pensar que tú estás defendiendo al gobierno. No, es donde el gobierno tuvo la inflación mucho más bajita en toda la historia, de todos los periodos de la historia económica de la República Dominicana. La inflación más bajita versus la de Abinader, que es donde tuvo la inflación mucho más alta de todos los periodos. Entonces, cuando tú comparas, tú tienes un PIB, Producto Interno Bruto nominal, más inflado que lo que tuvieron esos gobiernos. Entonces, tú puedes decir, la bajé así, pero eso no es. ¿Qué es importante compararla? Si tú quieres compararme un indicador, tu nivel de deuda con el nivel de ingresos que tú tienes, para que tú me digas, mira, con relación a mis ingresos, yo he bajado mi carga financiera, lo cual es un indicador que no se puede hacer porque los ingresos, a pesar de que este gobierno ha tenido muchos ingresos, la carga de la deuda de cada 100 pesos, hay 25 que tiene de ingreso el gobierno, tiene que destinar 25 para pago de los intereses y de la deuda. Bien, entonces, por eso es que, como economista, estoy de acuerdo con una reforma fiscal de ambas partes, por el lado del gasto y por el lado de las exenciones y por el lado de los subsidios y por el lado de ponerle impuesto a aquellos sectores que ahora mismo no están pagando impuestos. Entonces, para que contribuyan también a esa carga y a mejorar ese indicador deuda-ingreso del gobierno, pero no por el Producto Interno Bruto, porque eso es una comparación que yo digo que es una comparación hasta perversa, porque sabemos que no... es jugar con la inteligencia de la gente. Que es jugar con la inteligencia de la gente. Y creo que ya ni en el Fondo Monetario Internacional se utiliza ese indicador sobre el Producto Interno Bruto para comparar deuda. Anteriormente se comparaba para ver qué capacidad tenía el país para generar... generar riqueza para pagar esa deuda. Sí, de capacidad de pago, pero se dieron cuenta de que no, ese no es el indicador adecuado. El indicador adecuado es los ingresos del gobierno. Pero ¿de qué te sirve que suba el Producto Interno Bruto si los ingresos del gobierno no suben? Claro, y eso se ha desmejorado en estos últimos 4 años. O sea, me refiero, ahora mismo tú dices que el 25% de los ingresos del gobierno se va para pago de deuda e intereses. Si nos vamos a un comparativo atrás, ¿eso se ha desmejorado? Bueno, mira, eso ha aumentado conforme a las necesidades del gobierno. Yo no puedo decir que ha desmejorado porque este gobierno tuvo que enfrentar una pandemia que no enfrentaron otro gobierno. Este gobierno tuvo que enfrentar una inflación generalizada y una suspensión de la cadena de suministro que afectó todos los precios internos de la economía y tuvo que asistir a los más vulnerables. Entonces, es muy fácil uno poder criticar este gobierno, pero yo no vengo como economista, tengo que ser objetivo. Yo le digo al gobierno las cosas que hizo bien, que hizo mal, pero simplemente tengo que justificar porque eso es lo que le digo, que a veces, y veo que economistas del gobierno, teniendo cómo justificar las cosas, se van por lo cursi, como acá. Usted tiene elementos, fundamentos económicos para defender que se ha aumentado el nivel de endeudamiento por todas estas razones que ha pasado este gobierno. ¿Cómo evalúas tú el manejo, siguiendo con el tema económico? Yo sé que tú has dado tus razones ahí, pero ¿cómo evalúas tú el manejo de la economía en este periodo del PRM? ¿Y cuáles son esos principales retos que tú ves? Porque por lo menos hasta el 2028 lo tenemos aquí. Lo que pasa es que cuando no podemos hablar de manejo de la economía del PRM, porque el PRM, el gobierno... Pues son los que están. Sí, pero lo que ellos manejan es la política fiscal. Okay. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves tú el tema de la política fiscal, la política de endeudamiento del gobierno? Ahora, la economía depende de cómo le vaya, depende una parte de cómo se maneje la política fiscal, pero depende trascendentalmente de cómo se haya manejado la política monetaria. Y la política monetaria en los últimos 4 años, como en los últimos 24 años, 20 años, que tenemos el mismo gobernador, sí, se ha sabido manejar de manera excelente, con mucha prudencia, y la economía ahora mismo está creciendo en un 5% en su crecimiento potencial, y tú lo estás mirando ahí las estadísticas. Bien, entonces, el Banco Central ha sabido implementar una política monetaria
conforme a las circunstancias del momento. Y eso ha permitido que nosotros los dominicanos, que no haya problema en los bancos, que no haya problema en ningún sector de la economía, que no hayan pérdidas agresivas de empleo, porque el Banco Central tuvo que poner dinero y bajar la tasa de interés cuando tuvo que hacerlo. Entonces, eso es un punto positivo. Ahora bien, por el lado de la política fiscal y la política de endeudamiento, el gobierno, creo que cuando uno mira los números fiscales, se ha manejado de manera prudente a nivel de la política fiscal. No obstante, la política de endeudamiento, ¿y qué es lo que le ha señalado el Fondo Monetario a la política fiscal? Mejórame la calidad del gasto, mejórame la calidad del gasto. Eso es lo que le ha dicho el Fondo Monetario al gobierno. Es decir, yo estoy hablando lo que dice el Fondo Monetario, que es el organismo oficial de hacer una evaluación a la economía dominicana, y me estoy amparando en esa evaluación. Pero por el lado del endeudamiento, le ha dicho al gobierno reiteradamente, ve deteniendo esa carrera de endeudamiento que tú tienes, porque eso te va a afectar tu capacidad de pago de esa deuda, y va a tener que implementar una reforma fiscal, como eso es lo que estamos mirando ahora. Claro. Entonces, el Fondo Monetario le ha dicho al gobierno consistentemente, deténme esa política de endeudamiento que tú tienes, desacelera, no que la detenga por completo, porque siempre se va a requerir deuda, porque usted paga deuda con los bonos soberanos y luego retoma esa deuda y hace nuevas emisiones y se mantiene así. Pero no solamente este gobierno, todos los gobiernos del mundo hacen lo mismo, porque así que se maneja la política de endeudamiento cuando tú eres emisor de bonos soberanos de un país. Entonces, yo lo que creo es que, si bien es cierto, hay que mejorar la calidad del gasto, que es lo que le ha señalado el Fondo Monetario, también veo que hay una nueva ley de responsabilidad fiscal, y vi que la semana pasada que el presupuesto nacional para el 2025 va a ser de 1.5 billones, todo el dinero del mundo. El ministro de Hacienda decía que por primera vez se está cumpliendo un tema con una política, un déficit de un 3% y una política de endeudamiento responsable. Y esperamos que sea así para el año 2025. O sea que, digamos, si yo puedo tomar, a modo general han aprobado, pueden pasar con notas, digamos, buenas, aprobado el manejo fiscal, el manejo de la política monetaria. Sí, yo pienso que el manejo de la política monetaria es excelente. El vez del Banco Central. Sí, eso es el Banco Central. El manejo de la política fiscal es Hacienda. Es Hacienda, que es el gobierno. Entonces, se ha manejado de manera prudente, y el lema es mejorar la calidad del gasto, porque tú no puedes, de cada 100 pesos que estás recibiendo el gobierno, óyeme, 98 lo está gastando en gasto corriente y apenas 2% en gasto de capital. Entonces, tú tienes que mejorar. La gente siente algo, la gente dice, óyeme, pero ¿dónde están las obras del gobierno? A veces la gente siente que tal vez el gobierno se ha quedado un poquito rezagado en completar y también en realizar nuevas obras. Esa es la percepción. Puede que en la realidad sea otra, que puedan haber obras que tal vez no son las grandes obras de infraestructura a la cual el dominicano tal vez está acostumbrado por los últimos años del PLD, pero sí se pueden estar haciendo otro tipo de obras. En estos días un amigo me decía, se han hecho acueductos en el país entero, por ejemplo. Él me defendía de ese momento la gestión del PRM, pero uno sí ve, óyeme, la carretera, por ejemplo, del Ámbar no acaba de completarse, la circunvalación de Baní no acaba de completarse, el mismo proyecto del 9, ahora en días pasados, medio se completó, pero todavía no lo tenemos funcionando en un 100%. El proyecto de pintura, por ahí en donde está la Plaza de la Bandera, que ha sido de los proyectos que el gobierno, cuando arrancó, prometió, el mismo tema de la línea del metro para que llegue hasta los Alcarrizos. Es decir, uno siente que ha faltado un poquito de esa inversión tal vez en la gente. Si nos vamos al sector educación, también ves cómo siguen habiendo muchas deficiencias, no solamente en la calidad de la educación, en la calidad del profesorado, sino también incluso en infraestructura. Todavía tenemos muchas deficiencias. Entonces, ahora que tú nos dices, si de 100 pesos, 98 se van en gastos corrientes, solamente 2 pesos en inversión, realmente hay una falla ahí, le falta dinero al gobierno. Sí, eso está mejorando ahora para el presupuesto del 2025. En todo lo que tú has señalado es correcto. Es una de las oportunidades que tiene el gobierno de sus retos económicos.
mejorar su planificación financiera, mejorar sus conclusiones de sus obras que promete a la ciudadanía, al pueblo dominicano. Claramente, esta es la percepción que tienes tú, pero habría que ver la percepción que tienen las personas en las diferentes provincias donde se ha desarrollado acueductos, donde se han desarrollado caminos vecinales, donde se han desarrollado algunos tipos de infraestructura. Ciertamente entiendo que las necesidades de la República Dominicana trascienden más allá, trascienden a nivel de mejorar los temas de las escuelas, las infraestructuras, el desayuno escolar, los temas médicos, los hospitales, ¿tú entiendes? Hay muchos temas, muchas telas por donde cortar, que el gobierno tiene oportunidad en estos próximos 4 años de mejorar, y como tú has planteado, para mí entiendo que esos son los retos del gobierno, de mejorar esa percepción que tiene la gente. No obstante, el presidente sacó un 57%. Es una realidad. Sí. O sea, uno puede aquí sentarse a opinar, ver la crítica. Y yo te digo algo, yo creo que el presidente sacó un 57%, no solamente por la obra que había, y ahí nos metemos un poquito en política, por la obra que ha hecho un trabajo que uno puede aprobar. También la competencia no era la mejor. Bueno, y eso es un tema ya ahí. Bien, pero ya eso no es un tema económico. No, eso no es un tema económico. Ya no entro en temas políticos. Pero sí te voy a preguntar, porque tú también eres abogado, Jesús Geraldo también es abogado, no es solamente economista. Bajo la actual coyuntura de reforma fiscal, de reforma laboral, de todos estos temas que hay que atender del día a día, ¿era prudente hablar de una reforma constitucional, en tu opinión? Bueno, es algo que quiere el presidente, habría que ver. Primero tiene que ponerse de acuerdo con los congresistas y parece que a nivel del Congreso, de los senadores y de los diputados no hay consenso en eso. El presidente lo que dice que quiere ponerle, busca 2 objetivos: el candado a la Constitución para que las personas, para que los presidentes no se vayan reeligiendo eternamente. Desde mi punto de vista es positivo, lo veo positivo, porque eso le da oportunidad a que los gobiernos se renueven cada 8 años mínimo, y si el presidente es malo, en 4 años se va. Eso es positivo. Y lo segundo punto que señala el presidente de la República, que quiere hacer el Ministerio Independiente, el Ministerio Público, eso se puede debatir hasta qué punto las personas son independientes a nivel de los gobiernos. Y el otro, luego, que quiere reducir, y estoy totalmente de acuerdo en reducirle el número de diputados. Yo lo reduciría en la mitad, porque... Pero para los acuerdos que en política se necesitan hacer acuerdos. Para los acuerdos que necesita hacer el presidente ahora, para meter tanto la parte laboral, la parte fiscal, tal vez era muy ambicioso el usted meterse en 3 proyectos de esa envergadura. Sí. Que ojo. Todo lo que dice Jesús Geraldo de las bondades que tiene la reforma constitucional, yo estoy de acuerdo y lo hemos hablado aquí. Para mí es una reforma constitucional que tiene muchas bondades. Yo lo que lo estoy viendo en términos prácticos, en términos reales, yo creo, lo que implica políticamente. Yo creo que el presidente, en términos, y es mi opinión, pero hay que respetar la opinión del presidente, porque solamente él sabe por qué está pensando eso y cuál estrategia tiene como presidente de la República. Desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, yo hubiera enfrentado primero la parte de la reforma fiscal, luego paralelamente hubiera negociado la parte de la reforma laboral con los empresarios, y hubiera dejado para último, para final del año próximo, el tema de la reforma constitucional, porque no va a tener efecto ahora, va a tener efecto dentro de 4 años. ¿Por qué adelantarme a algo que es en 4 años hoy, cuando lo inmediato es la parte de mejorar los ingresos? Entonces, desde ese punto de vista, creo que el presidente o sus asesores debieron orientarlo mejor y decir: mire, presidente, ¿qué es lo inmediato? Los ingresos del país. Entonces vámonos por la reforma fiscal. La reforma constitucional no es inmediata, porque eso es dentro de 4 años que se van a aplicar todos estos cambios. Entonces pudo muy bien decir, sopesarlo, y digo: déjame irme por la reforma fiscal, luego negociar la reforma laboral, aprobar mi ley de presupuesto tranquilo en base a mi reforma fiscal nueva, y luego irme allá al final de año o al segundo año de mi mandato con la reforma constitucional. Pero creo que también el presidente está aprovechando ese 57% de aprobación, porque es natural que los gobiernos se desgasten, y es posible que dentro de 2 años este gobierno también, como ha pasado la historia, que se van desgastando y hay naturalmente. Un tema, en 2 años el presidente ya no necesariamente es el líder absoluto del PRM. Puede que en el papel lo sea,
pero poco a poco va a empezar a sentir lo que es la soledad del poder. Porque el presidente se va en el 28. O él tiene que saber que se va en el 28. Sí, pero tiene su gente que él puede apoyar. Tiene su gente, pero ya el liderazgo empieza a rodarse a quien podría ser el posible candidato o futuro presidente del país en el 28. Pero eso está bien, porque le va a permitir hacer sus 2 años, hacer lo que tiene que hacer. Sí, sin tal vez estar pensando en términos políticos. Ni que tiene compromiso con nadie y tiene que hacer las cosas como tenga que hacerla. Y yo eso lo veo bien. Mira, yo creo en ese modelo de 4 años, si lo hiciste muy bien, entonces 4 años más. Si lo hiciste mal, entonces vete para tu casa. Que es el modelo actual que tenemos en el país. Claro. Sí, yo también. Yo creo que ese es el modelo ideal. Y es lo que quiere, es lo que quiere ponerle un candado para que ese tema no sea posible para que cada 4 años, cada vez que venga un presidente nuevo, que ya tenga sus 8, no empiecen los mismos diputados del mismo partido. Vamos a modificar la Constitución, que lo necesitamos a usted. Señores, en República Dominicana, en el mundo, nadie es imprescindible. Hay muchas personas talentosas. Manuel es una persona muy talentosa, con un capital político impresionante. Entonces, y así gracias, como hermano, Manuel, gracias, te lo dices tú porque me quieres. Sí, así como Manuel, hay muchísimos jóvenes que hay que darle la oportunidad a la juventud que está subiendo. Entonces, la gente no puede pensar que tú con 80 años, con 75 años, quieres permanecer. Señores, démosle la oportunidad a las personas. Nadie es imprescindible en la República Dominicana ni en el mundo. Eso es correcto. Miren, hay un tema que me gusta a mí siempre, o hay algo de Jesús Geraldo que a mí me gusta, y es que Jesús Geraldo no solamente hace tu análisis en términos económicos, usted lo ve muy profesional, muy técnico, sino que Jesús Geraldo ha orientado los diferentes medios en donde él tiene participación, que tanto prensa escrita como también radial, y bueno, y a través de sus redes sociales, en orientar a la población. Y yo quiero aprovecharme de que lo tengo aquí para hablar de un tema que le ha causado tantas pérdidas económicas a los dominicanos en los últimos años, y es el tema de las estafas piramidales. El tema de gente que pone dinero en un negocio, que te lo pintan muy bonito, que te genera dividendos, muy beneficios, muy positivos, muy altos, pero que al final te terminan robando tu dinero. Y yo quiero... Lo primero, aquí hay mucha ignorancia y mucho desconocimiento. Ay, sí, Manuel. Tú lo dices y no lo sabes. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que un negocio que me están ofreciendo no es tan real como se pinta, no es tan bueno como se pinta? Desde que te estén ofreciendo el doble de la tasa de interés que te paga un banco, un título financiero, ya tú sabes que te van a robar. Inmediatamente por ahí. Fíjense y que... no te pueden decir, no, que los bancos ganan demasiado. No, que no, porque ni la cooperativa te pagan esa tasa de interés. Entonces, fíjense, y yo le voy a poner 2 ejemplos que andan circulando por ahí, de que de una plataforma del Banco Central y de que del presidente de la República. Aquí hay muchas... de una plataforma del Banco Central de inversión. Y del presidente. Sí, totalmente falso. Te lo voy a pasar por Instagram, que lo tengo acá. De hecho, hice hasta un anuncio. Primero, esas personalidades no ni promueven ni tienen. Y cualquier cosa usted tiene que ir a la a las aplicaciones, a las páginas oficiales de esa entidad. Pero eso nunca lo va a... Eso usted nunca va a ver a un presidente de que una plataforma de inversión, ni a un gobernador de un banco central promoviendo una plataforma de inversión en ninguna parte del mundo. Entonces, a mí me llamó la atención que personas, hasta que trabajaban en el Banco Central, me llamaron para preguntarme si eso era verdad. Pero señores, esa voz de inteligencia artificial ni se parece a la voz del gobernador. La del presidente la imitaban ligeramente. Y entonces me escribieron pacientes financieros míos que eso era real. Y yo ahí, por eso yo decidí escribir un artículo. Eso te dice que hay mucha gente cándida que cae en estos tipos de engaños. Entonces, mi primer consejo a las personas es, cuando usted vea de que algo que suena muy bonito, no crea. De que una inversión con un retorno que es el doble, el 3 veces, 4 veces, 5 veces, lo van a engañar. Eso lo va a terminar. Quizás le paguen al principio, usted va a creer que es verdad, pero eso es como el señuelo para que usted traiga más dinero y ahí mismo luego darle en la madre y usted se quedase sin un peso. Entonces, lo segundo es, cuando usted vean esos altos retornos, vaya a verifique eso en la página web de esa, vaya a investigue quiénes son esas personas, porque en la mayoría ni tienen página web ni tienen nada. Ahora, a veces te dicen esos que tienen pirámides, que hacen inversiones piramidales, como en el caso de mantequilla, como en el caso de que te dan un contrato te hacen un contrato
usted lo que tiene un contrato de deuda con esa persona. Si esa persona le dejó de pagar a usted, no es ni de estafa. Usted simplemente tiene que acogerse a lo que dice el Código Civil Dominicano. Cobrar, un proceso de cobro. Un proceso de cobro en pesos, pero mientras tanto, la estafa son 5 años que le van a dar a esa persona que están ahí. Y si no tiene cómo pagarte, no te pagó. Y si no tiene cómo pagarte, no te va a pagar. Entonces, hay muchas personas que yo pienso que son cándidas, otros lo hacen por necesidad, porque una de las señoras lo que me dijo, ay, mi hijo, es que yo lo que tengo me gana muy poco. Y yo le dije a esa señora, mire, es mejor ganar ese poco y que usted se coma un poquito de lo suyo que perder todo lo suyo, le dije yo a la señora, porque como usted va a poner su dinero para que le estafen. Al principio pagan esas pirámides. Al principio, porque ¿cómo funciona? Exacto, ¿cómo funciona el esquema piramidal? El estafador, porque no tiene otro nombre, agarra y le dice a Manuel y a George, mira, yo estoy pagando un 10% semanal de tu dinero. O sea, 10% semanal. De tu dinero. Estamos hablando que los bancos ahora tal vez te pagan un 10 anual. Pero eso está ya bajando al 8. Sí, claro. Los bancos empiezan a pagar un 7, un 8, un 6. Entonces, ¿qué hace ese estafador? Agarra de los mismos 100 tuyos, de los mismos 100 que metió George, te doy día a ti, te doy día a ti. La segunda semana te doy otro día a ti, te doy otro día a ti. Y tú dices, oh, pero esto funciona. Y tú vas y buscas a tu esposa, buscas a tu socia. George va, le dice a su mamá, mira, hay una plataforma espectacular, ya me han pagado. Free. Sí. Y entonces me traen ese dinerito ustedes, yo agarro con los mismos dinero de ellos, le pago 2 o 3 semanas, pero fíjate que ahí no estoy produciendo nada, y con lo de ellos le sigo pagando a ustedes. Entonces, y ustedes, oye, qué bien, ya tú cuando ves que te están pagando, te han hecho 4 pagos, semanal o mensual, tú vas y dices, óyeme, pero yo voy a vender mi casita, yo voy a vender aquello, yo voy a traer todos los cuartos, que es lo que pasa con la gente, claro. Y mete todo el dinero, y entonces, eso se hace una cadena, tú vas pagándole a la cadena, porque mientras va entrando más gente, tú puedes pagar la cadena, claro. Pero llega un momento en que ya la cadena de entrar más gente, se para. Se frizó, entonces ya no está entrando más dinero para pagar a los que ya entraron. Entonces, cuando ya no entra más nadie en la cadena de entrar dinero, entonces, como ya yo te pagué los 100 tuyos, sí, y no está entrando más nadie trayendo más cuarto, ¿qué hace? Tú, el que quedó allá arriba enganchado, los primeros se beneficiaron. Sí. Pero los que quedaron allá, los más grandes, los segundos, los terceros que entraron después de ti, los cuartos y los quintos, se quedaron sin un peso. Y ahí terminó la cadena piramidal y se cae la pirámide completa y ahí ya se concretizó la estafa. Entonces, la gente empieza a decir, ¿dónde estaba la superintendencia de banco? ¿Dónde estaba la superintendencia de valores? Informándole a la gente que no invirtieran en estos tipos de plataformas, informándole a la gente cuáles eran las entidades que estaban reguladas y supervisadas bajo su sombrilla. Entonces, eso vive haciendo constantemente tanto la superintendencia de bancos como la superintendencia del mercado de valores. Entonces, ¿cuál es mi consejo a las personas? No se llenen los ojos. Es mejor ganar poquito en un título de un banco o en un título de valores o de un puesto de bolsa que pagan un poquito más, que usted ponerle su dinero a una persona a informar. No crea que porque tenga un nombre, porque esté registrado en la DGI, porque le va a dar un contrato. Nada de eso importa a la hora del engaño. Manuel, como abogado, sabe que si después que le engañó, nada de eso importa, porque lo único que usted le puede hacer es una demanda de cobro de peso de ese dinero, de la deuda, y si el individuo se declaró insolvente, ¿qué va a hacerle? Usted va a poner su querella, puede que lo condenen por estafa, si no tiene dinero. Pero puede hacer que puede hacer que esa persona ni lo condenen por estafa, porque puede hacer que le diga, mira, claro, no, yo le dije a él todo lo de que se trataba eso, y si tiene buenos abogados como tú, Manuel, el juez no puede condenarlo por estafa cuando las personas estaban bien informadas, que es lo que pasa con muchos. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que en la República Dominicana se debe atacar eso con una ley especial. Creo que la ex senadora Farideh Raful tenía un proyecto, una intención de esto, de que no sean 5 años por estafa, que sean 30 años. Es decir, que estos esquemas piramidales, estos esquemas de fraude bancario, estos esquemas de fraude financieros en la República Dominicana, porque hay muchas empresas. Fraude electrónico, incluso. Fraude electrónico. Es decir, por las redes sociales, algo. Óyame, eso no es lo que hay. Sean condenados penalmente, con buenas sanciones, con buenas
con buenas prisiones en la República Dominicana. Y eso va a desincentivar estos tipos de fraude. Porque, ¿qué es lo que dice la gente? Por 5 años. Ahí yo vi una gente que engañó hace 2 años, una gente de criptomonedas, el pastor. Sí. Ese tipo está tranquilo porque este tipo ya pagó, pero tiene toda su criptomoneda en algún wallet frío. Y ya, y cuando él salga de aquí, sale con todo el dinero del mundo y se va para cualquier otro país y ya no le va a pagar porque cumplió. Entonces, pero la gente perdió su dinero y no tiene forma ya de cobrarle a eso. Entonces, yo lo que le digo a la persona, no crean en nadie con su chelito. Pongan su dinerito en los bancos. ¿La financiera está regulada? Primero, la figura de la financiera. La figura de la financiera, una mira, la figura de yo la tengo ese dinero en una financiera. La figura de, si usted tiene su dinero en la financiera, fácilmente usted es potencialmente engañado. Primero, porque esa figura no existe en la ley monetaria y financiera. En la ley monetaria, lo que existe es banco múltiple, banco de ahorro y crédito, corporaciones de crédito, asociaciones y cooperativas. Y luego, ya en la ley del mercado de valores, existen puestos de bolsa, AFIS, administradora de fondos de inversión. Entonces, esos son los mecanismos donde usted puede poner su dinero. Si alguien le dice que tiene una financiera, eso es un engaño porque nadie tiene financiera, porque eso no lo regula nadie, eso no lo supervisa nadie y eso no es una figura que está contemplada en la ley monetaria y financiera. Jesús, hermano, muchísimas gracias. Brillante como siempre. Esto fue una clase lo que recibimos en el día de hoy. No, gracias a ti, Manuel. Para mí ha sido un honor estar contigo, compartir cuando guste un tema, un trending topic que tú tengas de finanzas, de economía, que quieras discutirlo, debatirlo técnicamente, sin pasiones políticas, sino de manera objetiva. Siempre voy a estar a tus órdenes. Sí, y eso fue lo que hicimos en el episodio del día de hoy. A ustedes, gracias por la sintonía. Como siempre, recordarles, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita, déjenme sus comentarios y compartan este contenido con todos sus amigos y con seres queridos y conocidos. Para nosotros, como siempre, un verdadero placer y será hasta una próxima ocasión.